Bien, ahora resolvamos este ejemplo que justamente trata ahora de la suma de funciones, ¿ya? Basta con un ejemplo. Si ustedes observan, tenemos una función f y g y nos está pidiendo la suma. Basta con un ejemplo, como les digo, para la álgebra de funciones. Si esto fuera negativo, positivo, multiplicación, división, siempre va a cumplir la misma secuencia. Entonces, ¿cómo empezamos? Lo primero siempre es eliminar las funciones especiales. Empecemos con f. Para la función f, f1, que justamente es la primera, ¿no? Para la función f de x. Entonces vamos a hacer correr pues la parte entera. Nosotros ya estamos familiarizados con la parte entera, pero para este valorcito, ¿ya? No hay que hacer nada. Simplemente, como les decía en el anterior ejemplo, hacer correr para los dominios, ¿no? Para este dominio, desde 3 hasta 0, abierto, ¿no? Se supone que acá para el dominio de la parte entera debería de ser cerrado en esta seccioncita, esta parte, ¿no? Pero no te olvides que estamos haciendo la intersección. Si hacemos la intersección vamos a obtener este mismo, pero sin el cerrado, debería de estar abierto, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Ahora, ¿qué valores va a tomar? Si te acuerdas, esto es k, menores iguales a x, menores igual a k más 1, ¿no? Así se anota. Y esto debería de ser 4x menos k. Entonces el valor de k, que estos son todos estos valores que están en la parte izquierda de las desigualdades, se copian, ¿no? Y nada más. Entonces el valor de la parte entera es como si valiera k. Eso ya habíamos visto varias veces, pero hay que repasarlo, ¿no? Entonces nuestra función básicamente se convierte de esa manera, ¿no? Ya. Voy a borrar esto. Borramos. Bueno, ya tenemos, ¿no? Y finalmente tendríamos la solución, ¿no? Para la función f2. Fíjate, f1 es todo esto. Ahora, f2, que es el valor absoluto. Pero acá hay algo interesante, ¿no? Ni siquiera deberíamos de resolver esto. A simple vista sale, si te das de cuenta, toda la parte de lo que es la función con valor absoluto. Si le pones acá cualquier valor, cualquiera sea, negativo, positivo, hasta incluso el cero, siempre te va a dar un número positivo. ¿No ve? Entonces, ahí está la clave. Ahora, fíjate su dominio. Su dominio está desde 1 hasta 6, puro valores positivos. Entonces acá simplemente es quitarle el valor absoluto y convertirlo en x cuadrado más 1. No hay que hacer nada, ¿no? Pero por términos didácticos vamos a escribirlo, ¿ya? Se supone que x más 1 tiene que tomar dos valores, ¿no? Uno positivo y uno negativo, como lo ven. Posteriormente se tiene que evaluar esto, ¿no? Sus dominios, fíjate, sus dominios mayor o igual que cero, menor que cero. Y intersectamos con el dominio principal, que sería todo esto. Y como les decía, acá por más de que le pongas cualquier valor, siempre se va a cumplir, siempre va a pertenecer a los reales. ¿De acuerdo? Y acá no va a cumplir. Cualquier valor que le metas acá, cualquiera sea, siempre va a ser este un número positivo, siempre va a ser mayor a cero. Entonces esto es conjunto vacío. Es fácil de notarlo, ¿no? A simple vista, cuando ya tienes práctica, ya te das de cuenta de esas cosas inmediatamente, ¿no? Entonces la intersección, como esto pertenece a todos los reales intersección con este intervalo, ya tienes este intervalo, ¿no? Y el otro va a ser conjunto vacío. Por lo tanto, la función f de x se reduce a simplemente anotar de esta manera. No me estoy inventando nada, simplemente estoy aplicando las propiedades. Ahora vamos con la función g de x. G de x de igual manera, está escrito de esta manera. Vamos a empezar a notar que, bueno, para poder llegar a eso, si nos damos de cuenta, anotamos la definición de la parte entera, que esto vale k. Y si te das de cuenta, tenemos que hacer este análisis, ¿no? Desde menos k, todo lo que está internamente dentro de la parte entera, se anota con su signo más, ¿no? Si acá le invertimos el signo, va a ser k más 1 menor que x, y acá menor o igual que menos k. Y ahora acá nos preguntamos, ¿en dónde tiene que existir esto? En este dominio. ¿Y de dónde vamos a empezar? El primer valor debería de ser el menos 2. Entonces, ahora, si te preguntas, para que yo pueda obtener menos 2, ¿qué valor debería de tener acá en la parte izquierda de esa desigualdad? K debería de tener un valor de 1. Si esto vale 1, va a ser 1 más 1, va a ser 2, menos 2. ¿Sí? Entonces, esa secuencia va a ser así. Menos 2, menor que x, menor o igual
a menos 1. Y esto está bien, está correcto, ¿no? Cuando k valga 1, por si acaso. Ahora, si nos damos de cuenta exactamente, ya no tengo que hacer nada, porque toda esta función de acá, este dominio, es prácticamente lo mismo que esto. Es cerrado en menos 1 y abierto en menos 2. ¿Y qué valor había tenido k? O sea, ¿qué valor había tenido la parte entera? Había sido simplemente la unidad. ¿Sí? Entonces, de esa manera tienen que resolver, ¿no? No es por locos, no hay que ser correr, simplemente es intersección. Noten, todo esto se convierte en la constante k que vale 1, como habíamos dicho. Y ya está, ¿no? Ahora, ¿qué deberíamos de hacer con la parte de abajo? De igual manera, acá no hay que analizar nada. En el anterior apartado ya lo habíamos hecho. Fíjate, el valor absoluto de acá, bueno, lo haremos nomás, ¿no? Tenemos este valor absoluto, se anota como si fuera x menos 5 con signo positivo y x menos 5 con signo negativo. Si nos damos de cuenta, va a tomar estas desigualdades. Pero a la vez tengo que hacer la intersección con el dominio general o el dominio principal, ¿no? Para esa función G2. ¿En dónde se intersecta? Nos preguntamos en dónde se intersecta. De entradita desde 0 hasta 3 y, bueno, de entradita este valor de acá, eh, para los x mayores a 5, no va a existir, ¿no? O sí va a existir. A ver, pensemos un poco. Ya, interesante. Acá no existe, ¿no? Esto debería de ser conjunto vacío. ¿Sí? Claro, conjunto vacío, ¿no? Porque no hay intersección. Es como decir, tenemos acá una recta, tenemos el valor de 5 y el valor acá de 3, ¿sí? Incluso acá está el 0. Tenemos justamente este intervalo y tenemos que intersectarlo con este intervalo de acá, cuando vale 5 y esto de acá, ¿no? Entonces no hay intersección. Por lo tanto, esto de acá no es válido, ¿ya? Pero en este caso sí va a haber intersección. ¿Cuál va a ser la intersección? Esta de acá. Ahí está, ¿no? Si nos damos de cuenta, acá lo anoté, pero acá me falta un signo negativo, ¿ya? Acá debería estar el negativo, pero desde 0 hasta 3, si nos damos de cuenta. ¿Sí? Entonces, esa es la intersección. Veamos. Perdón. Bueno, pues acá hay un errorcito de typeo, pero no hay problema, ¿no? Simplemente es acá anotar como si fuera un signo negativo, ¿no? Hagan de cuenta que es así, ¿sí? Entonces la función f de x y la g de x ya la tenemos, totalmente. Ya totalmente ya la tenemos, desglosada incluso, ¿no? Entonces, para hacer la suma de funciones ya nos hemos deshecho. Eso es lo primero que deberían de hacer, deshacerse de las funciones especiales. Ahora, ¿qué se dice? Para la suma, la resta, la multiplicación y la división, tiene que cumplir las permutaciones, ¿ya? Entonces, las permutaciones son estas. Si nos damos de cuenta, eh, todas estas son la función f de x, ¿no? Si te das de cuenta, son los dominios de f1, f2, f3. Acá también se repite la función f de x. ¿Dónde se va a repetir la función g, justamente g? Obviamente se va a repetir, perdonen, se va a repetir en todo esto, ¿no? Donde vamos a tomar en cuenta simplemente el dominio de G1 y luego para G2. En pocas palabras, para no estar explicándoles esta parte así de esta forma, es la permutación de 1 por 1. ¿No ve? La permutación. Por ejemplo, si aquí hay 4, 4 por 2, 8 combinaciones. 1, 2, 3, 4, 5. Como ustedes verán, son 8. Tienen que intersectarse sus dominios. Si hay intersección en dominios, sí existe la álgebra de función. ¿Ya? Entonces, así de simple es. Lo único que debería de hacer es intersectar dominios. Veamos las intersecciones. No te olvides que esto es negativo. ¿Ya? Lo voy a cambiar. Sigue. Rayos. Perdonen. Voy a borrar. Pero no te olvides de eso, ¿no? Ahí tienes la función f de x. Ahora, la intersección, si nos damos de cuenta, anotando las 8 combinaciones posibles, simplemente estoy copiando todas estas combinaciones y las estoy trasladando acá, ¿sí? Las estoy trasladando ahí y acá, ¿lo ven?
y a la vez estoy agarrando esta funcioncita y la estoy copiando acá. Esta otra funcioncita y la estoy copiando ahí. De tal manera que ya tengo todas las permutaciones posibles, ¿no? Entonces, como ya tenemos todo, esto ya es bien mecánico, si ustedes pueden poner pausa al video y reemplazar, ¿no? Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Interpretar, ¿no? ¿Dónde existe función? ¿Dónde existe intersección? En la primera, si nos damos de cuenta, es conjunto vacío, ¿no? No hay intersección. En la segunda, obviamente sí hay intersección, entonces su solución va a ser esta, ¿no? Fíjate acá que aquí está abierto y aquí está cerrado. ¿Quién gana? El abierto, obviamente, ¿no? Acá es cerrado y aquí está abierto. ¿Quién gana? El abierto, ¿ya? No se confundan eso. Eso es teoría de desigualdades, ¿no? Para la siguiente, ¿hay intersección? Pues no hay, ¿no? No hay intersección. Conjunto vacío. Ah, perdonen, hay en uno. Esa intersección tengan cuidado, ¿no? Vean, observen que se tiene que cumplir esto, ¿no? Acá es x igual a 1. Acá también es x igual a 1. Si bien pareciera que no hay intersección, pero es igual. ¿En dónde simplemente hay intersección? En x igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo cumplir simplemente esas cositas. Para esta otra función, obviamente, no hay intersección, es conjunto vacío. Para la siguiente, si nos damos de cuenta, estos son números positivos y acá números negativos. No hay intersección. Números positivos, números negativos, no hay intersección. Positivos, negativos, ten en cuenta que esto es abierto, abierto, no hay igualdad, ¿no? Entonces no hay, conjunto vacío. Finalmente, este ultimito, la última función, a ver, veamos. Sí hay, ¿no? Desde 1 hasta 3. Ahí anotamos eso. Ya, entonces cuando tú hagas la intersección, las permutaciones posibles, vas a notar que esta y esta simplemente van a ser la suma. Las demás no te importan, son conjuntos vacíos. Entonces, para eso te ayuda el análisis de dominios, para que no estés haciendo la suma y todo lo demás, ¿no? Y tomes en cuenta simplemente estas de acá, ¿no? Las que sí tienen intersección. Se hace para la suma, para la división, para la multiplicación, para la resta, como quieras, ¿ya? No te olvides acá, esto es negativo, ¿ya? Hay que corregirlo. Pero bueno, como tenemos las intersecciones, ahí está, tenemos todos los valores y simplemente es agarrar, ¿ya? Agarramos a las funciones, ya tal cual. Dominio de, o sea, f2 con g1. Entonces agarramos f2, que sería toda esta función, la sumamos con g1, que sería toda esta. Entonces 4x menos 2 más 1 menos 2x deberíamos de anotar, ¿no? Porque es suma. Si fuera resta simplemente es anotar, o bueno, sumarlas nada más, o digo restarlas. Si fuera multiplicación es multiplicar esas dos funciones. Es sencillo de entender esa parte, ¿ya? Entonces de esa manera pues, se procede a hacer esto. Y empezamos a hacer lo mismo, lo que les dije, ¿no? Agarramos la segunda función, que sería todo esto. Agarramos la primera función, lo que nos dice acá, ¿no? G1. Y agarramos ahí. Agarramos ahora para la otra función existente, que sería para x igual a menos 1. Entonces, la función f3. La función f3 es 4x menos 1, que sería todo esto. Lo tienes que sumar con la función g1. La función g1 es todo esto. ¿Lo ven? Ahí está, chicos, bien clarito. Ahora, para la función, para la última función, el dominio de f4, o sea, esta función f4, que sería esta de acá, lo borraré, ¿no? Para que se entienda mucho mejor. Se bloqueó. Un momentito, denme chance. Ya. Ya listo, ya está borrado, ¿no? Entonces empezamos a hacer ese análisis. Dominio de f4, que sería la función f4, que es toda esta seccióncita de acá. La agarramos y la sumamos con esta. Pero si te acuerdas, había dicho que esto tenía un errorcito de typeo. Espero que no se confundan, pero esa es la función, la negativa, ¿no? Es la que debería de tomar en cuenta. En pocas palabras, es x cuadrado más 1 más, y acá debería de anotar menos x menos 5 si nos damos de cuenta, para que no cometamos ningún error. Y simplificamos simplemente, ¿no? Debería de ser x más 5. Entonces fíjate, toda esta función de acá es equivalente a escribir esa, ¿no? Acá sí está escrita bien, acá sí está bien, ¿ya? Yo he cometido un error más antes, pero está bien, ¿sí?
Entonces, dicho eso, ya tenemos todo, hasta incluso los dominios. Acá está, fíjense los dominios. Todo ya está. Lo único que yo debería de hacer, ¿qué es? Es simplemente anotar, ¿no? Ahí está. Esta sería la función de la suma. Si notan ustedes, mm, tenemos toda esta expresión, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Podemos verificar este resultado de una manera por GeoGebra, ¿no? Siempre verifiquemos nuestras respuestas. A ver, ¿por qué aparece este -2? Medio raro, ¿no? Si nosotros podemos observar, haciendo las operaciones pertinentes, acá arriba lo voy a hacer, la simplificación de todo eso va a ser 4x, y acá va a ser más 1 menos 1, 0, ¿lo ve? Simplemente 4x. Pero si tú observas, bueno, esta resta de acá no es 4x, ¿no? Estoy checreándome, sería 4 menos 2x. En total esto debería de darte 2x, ¿de acuerdo? Estos unos se simplifican, ¿ya? Ahí está, clarito. Pero te está diciendo x igual a menos 1. Por lo tanto, tienes que reemplazar simplemente el x que valga menos 1. Por lo tanto, eso va a ser menos 2. Ya, ahí está la explicación. Y todos los otros procesos es básicamente lo mismo, ¿ya? Básicamente es desarrollar simplemente. Ya, vuelvo a repetir esto y veamos si cumple esta verdad, ¿no? Esta verdad de acá. Denme un ratito de tiempo, voy a copiarla. Listo, ya lo tengo copiado, ¿ya? Ahora vayamos al GeoGebra. Abrimos el GeoGebra y escribimos tal cual, como en el anterior ejercicio. Tal cual el ejercicio, pero con la diferencia de que lo vamos a anotar por tramos. Fíjate, anotamos la función sí y acá abrimos corchetes y anotamos de qué intervalo, ¿no ve? La primera función es esta, si se acuerdan, es -3, menor que x, menor que 0. Ese es el primer intervalo. Coma, anotas la función que es 4x parte entera de x. Entonces anotamos 4x más, en la parte entera se escribe como flor. Nunca te olvides. Flor de la variable x. Ahora, como vamos a hacerlo todo en junto y quiero yo la suma, directamente acá puedes escribir. Ya tienes el dominio de la primera función f1. Ahora f2 tienes que anotarla. La anotas en forma de cadenita, ¿no? Anotas coma y empiezas a anotar la condicional sí otra vez y empiezas a anotar paréntesis y escribes nuevamente, haces lo mismo, ¿no? El intervalo es desde 1 abierto x abierto hasta 6 y empiezas a poner una coma y escribes la función tal cual, ¿no? La función es el valor absoluto de x al cuadrado más la unidad. Entonces, esta es la función, ¿no? Si nos damos de cuenta, esta es la función. A ver, veamos. Quizás está bien, quizás está mal, ¿ya? Vámonos acá. Y habíamos dicho que la función, aquí está, ¿no? Desarrollada en funciones por tramos. Ahí está la función f de x. Si ustedes observan, perdonen, todo está de acá, ¿no? Son 4 rectas en intervalo desde -3 hasta 0. Desde 1 hasta 6 es una parábola. ¿Sí? Entonces eso es. Vayamos a ver si es que cumple eso, ¿no? Ahí está, ¿no? Desde -4 hasta 0 son esas rectas. Efectivamente están ahí. Desde un valor positivo hay una parábola. Es eso, ¿no? Prácticamente es todo lo que haces o sea, trabajo así forzado, trabajo duro, se tiene que ver reflejado en GeoGebra, ¿ya? Entonces vayamos con la otra funcioncita. Hacemos lo propio, ¿no? Si escribimos los paréntesis, escribimos el intervalo, que va a ser desde -2, abierto, x menor que, en este caso es cerrado, ¿ya? Menor que, igual a -1. Ese es el primer intervalo, coma, escribimos la función. La función es la función parte entera, flor, de la función, abre paréntesis, ¿no? Para no confundirte. Acá nos dice que es -x, como en la pregunta. Y acá te dice que le restes 2x, ¿no? Así está en la pregunta. Ahora, para que sea seguido, para que solamente sea una función, pones coma
y escribes la sentencia sí, la condicional sí, ¿no? Abres paréntesis, el dominio, que va a ser desde 0 menor que x menor o igual a 3. Así está en la pregunta. Pones tu coma y empiezas a escribir el valor absoluto, la siguiente función que sería x menos 5. Listo. Con eso ya tenemos la siguiente función. Fíjate que son dos curvitas nada más, ¿no? Entonces vámonos a la presentación. Y efectivamente lo que está con azul son dos curvas. Ya tomando en cuenta, bueno, si te das de cuenta, las dos rectas, lo que está con azul obviamente, las dos rectas son negativas. ¿Ya? No te olvides que acá hemos cometido un errorcito. Acá debería de ser negativo, ¿no? A eso me refiero. Entonces se verifica también eso, ¿sí? Las dos rectas tienen ese comportamiento con pendiente negativa. Pero yo no quiero eso, ¿te acuerdas? Voy a borrar estas dos y simplemente yo quiero la suma de esos dos. Entonces, como estamos haciendo álgebra, simplemente es hacer esto, ¿no? F más la función g. En esas variables se han almacenado nuestras funciones que hemos escrito, ¿sí? Ahí está, ¿ven? F y g. En pocas palabras, si lo extendemos, van a notar esto, ¿no? Que tenemos este criterio. F y G están anotadas de esta manera y H de X sería la suma simplemente. Ahí está, ¿ya? Ahora vayamos a lo que es... Esto lo bajaré un poquito y vayamos al gráfico, ¿ya? Para que podamos visualizarlo bien, los puntos y todo lo demás, vamos a apretar en tabla de valores y nos vamos a dar un valor que está ahí, ¿no? Nos daremos un valor extremo que sea el menos 3, ¿sí? Y el valor de 4, ¿ya? Para que comprenda todos los puntos y evaluemos exactamente, ¿ya? Ahí está. Esta sería la gráfica final, ¿no? Y comparemos nuestra respuesta con la respuesta en cuaderno o en la presentación, ¿sí? Fíjate acá que justamente la parte de la función de la izquierda empieza en menos 2 y termina en menos 1, ¿ya? Vayamos a eso. Acá está, ¿no? Empieza en menos 2 y termina en menos 1. Es una recta con pendiente positiva, ¿ya? Y ahora fíjate en menos 1 está el valor de menos 2. Vayamos a la curva. En menos 1 está el valor de menos 2. Ahí está el punto achurado, ¿sí? Aquí está la recta. Entonces pueden verificar de esa manera, ¿no? La última curva, si nosotros notamos, es una parábola que se abre hacia arriba, ¿no? Es una parábola cóncava. ¿De dónde a dónde? Desde 1 hasta 3. Veamos si es que cumple de verdad, ¿no? Desde el dominio, desde 1, fíjate hasta el número 3. Es una parábola que se abre hacia arriba, cóncava, ¿sí? Ahora los dominios, bueno, si te das de cuenta acá, en el 1 es abierto y en el 3 es cerrado. Veamos si se cumple eso también. Desde el 1 abierto y 3 cerrado. Ahí está, muchachos. Se puede verificar ya en GeoGebra. Bueno, con esto habríamos concluido este ejemplo y vamos al siguiente.